en este martes, aquí desde la capital, un poco soleado, con menos frío que los otros días, y agradecerles de antemano a cada uno de ustedes por estar hoy acá, por permitirnos acompañarles a muchos de ustedes su hora de almuerzo para hablar de este tema tan importante que es el liderazgo. Ayer hacía una reflexión o preguntaban algunos escenarios que qué tan conscientes son los directivos y los gerentes hoy en día del rol como líderes capaces de transformar personas, capaces de transformar organizaciones, capaces de transformar a la sociedad, al mundo. Y se convierte sin duda en un tema de conversación y un reto enorme hoy en día para todos ustedes que lideran áreas o lideran en sí mismas empresas y organizaciones de gran relevancia. Y por eso hemos decidido trabajar este tema hoy. Esta conversación o este diálogo, que es una invitación que hacemos desde el programa de Alta Gerencia Internacional, programa pionero y líder en la formación de altos directivos en Colombia. Este año cumplimos 54 años de tradición, es decir, son más de 50 años en los que hemos apoyado a los directivos y a los altos ejecutivos de las organizaciones del país a afrontar con tal vez más éxito o con mejor asertividad los grandes desafíos a los que se enfrentan en su día a día y con una visión estratégica, global e internacional para afrontarlos en el corto, en el mediano y largo plazo. Y para hablar acerca del liderazgo como transformador, como eje, como capacidad de transformación, hoy nos acompaña Jesús Antonio Muñoz, que todos le decimos Chucho. Él es profesor del programa de alta gerencia internacional, pero está hoy acá también por otra condición, es por su gran capacidad de hablar de este tema, debido a que él es el cofundador y actualmente el coordinador académico del programa de alta dirección en gestión y liderazgo estratégico, que posiblemente tengamos entre los espectadores de hoy egresados de este maravilloso programa. Y que parte del ejercicio es que puedan ver cómo se pueden seguir fortaleciendo su perfil gerencial y directivo con una visión hacia lo estratégico, con una visión hacia las altas gerencias, que es lo que ofrece este maravilloso programa. Entonces quiero darle la bienvenida a Chucho para que nos pueda compartir y seguramente ayudar a generar esas conversaciones, esas reflexiones tan importantes y que solo él sabe hacer en este espacio en el que se siguen sumando más directivos interesados en comprender el liderazgo como esa capacidad transformadora. Así que Chucho, gracias por aceptar esta invitación y solo una recomendación antes de darte la palabra. Vamos a tener 40 minutos aproximadamente de exposición o de conversación con Chucho y posterior a ello vamos a tener un espacio de preguntas, así que los invitamos a usar el chat para que puedan compartirnos algunas de ellas que resolveremos al finalizar su intervención. Así que Chucho, ahora sí, adelante y gracias por aceptar esta invitación y pues el escenario es tuyo. Mil gracias, Jaime. Mil gracias por invitarme. Mil gracias por la generosa presentación que siempre haces de mí, inmerecida, por cierto. Ah, y a todos ustedes, una buena tarde. Vamos a ver si logro competir con el almuerzo, entonces a ver cómo la logro. Ah, Voy a compartir pantalla. ¿Ya la están viendo? Sí. Muy bien. La forma como bautizamos esta conversación fue el liderazgo como capacidad transformadora. Y la verdad sea dicha, con frecuencia en la gerencia hoy se habla de liderazgo. Me resulta todavía imposible creer que no haya una sola persona en este planeta que no haya dicho por lo menos una vez la palabra liderazgo. Creo que todos la usamos, todos hablamos de líderes, hablamos de liderazgo, pero también me encuentro con alguna frecuencia con que como se trata de un concepto
que puede ser un lugar común, entonces cualquier cosa que decimos la asociamos con el liderazgo. Mi misión en esta conversación es proponerles algunos elementos que puedan servir para que usted reflexione sobre qué es el liderazgo, qué impacto tiene el liderazgo hoy en día en las organizaciones y cómo, en últimas, el liderazgo es precisamente la capacidad de transformación de la realidad que todos los seres humanos tenemos. Desde esa perspectiva, suelo en mis clases mencionar que el mejor texto de gerencia que yo he leído hasta este momento es la Odisea de Homero. Y tomé la decisión de iniciar esta conversación mencionando un poco de lo que se trata gerenciar y cómo podemos diferenciarlo de liderar haciéndolo complementarios. Para quienes recuerdan la historia de la Odisea, se trata de la biografía, pero además el recorrido más bien que Ulises debe hacer luego de participar en Troya y al internarse en el océano para regresar a Ítaca, el que era su reino. Y yo digo que ese es un excelente texto de gerencia porque evidentemente para Ulises era clarísimo que su propósito era retornar a Ítaca, pero no tanto por Ítaca mismo, porque fuera su reino, sino por volverse a encontrar con Penélope, su esposa, y Telémaco, su hijo. Y creo que ese es el primer elemento clave cuando hablamos de gerenciar. Y es precisamente tener un propósito claro que invite a la acción, que invite al compromiso y que invite a la transformación. Pero no era suficiente que Ulises quisiera regresar. Ulises debía revisarse en cada uno de los mundos que Poseidón le puso debido a un acto de arrogancia inicial que tuvo Ulises, que fue creerse Dios como Poseidón. Y ahí es donde entra la capacidad de liderazgo de Ulises. Miren ustedes, su capacidad gerencial está definida por el propósito, pero su capacidad de liderazgo está definida por el hecho de que en cada uno de los mundos que tuvo que resolver, él también se resolvía. Es decir, era esa capacidad de transformar la realidad para poder acceder a esos nuevos mundos hasta que lograra regresar a Ítaca. Discúlpenme un segundo. Disculpe, efectos de el sol con frío. ¿Por qué menciono esto? Simultáneamente he puesto en la pantalla un documento que escribieron Barry Boxman y Merrick Finney, que se llama Toward a Useful Theory of Mentoring. Porque en la Odisea aparece una figura que en ocasiones no recordamos tanto y que es fundamental en la vida de Ulises y luego en la de Telémaco, que es la del mentor. Si lo recuerdan, Mentor era el amigo de Ulises. Y cuando él toma la decisión de ir a la guerra en Troya, lo que hace Ulises es encargarle a Mentor, a su hijo Telémaco, oiga, cuídenme a mi muchacho. Quiere decir que también es muy importante en ese desarrollo de la capacidad de liderazgo estar acompañado. Y ese estar acompañado permite comprender de muchas maneras posibles el valor de la relación para construir
liderazgos perdurables. Entonces, primer postulado, la gestión habla del logro de resultados. El liderazgo habla de la capacidad transformadora que tengo para lograr esos resultados. Entonces, fíjense que son dos mundos que en la práctica cotidiana no se diferencian, pero que en esta conversación quiero diferenciarlos para comprender un poco que no es lo mismo hablar de estilos de dirección de empresas, de dirección del Estado, etcétera, como si fuera sinónimo de liderazgo. Liderar es transformar, y para transformar es indispensable comenzar por la transformación de uno mismo. Entonces, ¿cuáles son esas lecciones de liderazgo básicas para desarrollar la capacidad transformadora? Y no pretendo ser aquí con estas lecciones absoluto, no quiero presentarles como si fueran las únicas, pero seleccioné algunas que me parecen muy importantes para efectos de la conversación que podemos tener. La primera gran lección es que el liderazgo se basa en el desarrollo de la mentalidad de principiante y la apertura a la experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú vives tu cotidianidad con mentalidad de principiante, todo el tiempo estás desarrollando preguntas, exploraciones, indagaciones, porque te interesa genuinamente comprender. Y eso va acompañado normalmente de una enorme apertura a la experiencia. He dicho de otra forma, solo empieza a caminar por el mundo la persona que se expone para indagar, la persona que está siempre abierta a la pregunta y no a las respuestas como verdades. Por eso hay una lección de liderazgo fundamental aquí. Para poder desarrollar esa capacidad transformadora, necesitamos renunciar a la arrogancia intelectual para acceder a la humildad del aprendizaje. Y esa renuncia solo es factible en aquellas personas que tienen esa mente de principiante. Yo lo digo con alguna frecuencia porque es una frase que para mí es elocuente, y es que con la pregunta del ignorante aprende el sabio. Con esto lo que quiero decir es, hay una lección fuerte, impactante. El liderazgo se fundamenta en nuestra capacidad permanente de indagación y de aprendizaje continuo. La segunda lección, y es que es indispensable que ayudemos a descubrir el norte, empezando por el propio, ajustemos las brújulas y seamos un faro que guía desde nuestra propia experiencia y desde nuestro propio comportamiento. Cuando hablamos de líderes, estamos hablando de todos los seres humanos que tienen la posibilidad de abrirse al camino de la exploración con ajustes permanentes de sus brújulas, de tal forma que también se convierten en faros que pueden guiar a otros, no porque el camino que se recorre sea el necesariamente camino que todos deben recorrer, sino porque se formula la construcción colectiva del camino.
Dicho de una manera mucho más simple, cuando estamos en el territorio del liderazgo, estamos en el territorio de la construcción colectiva. Estamos en el territorio de la inclusión y estamos en el territorio de la exploración conjunta. Un tercer aprendizaje, una tercera lección del liderazgo es que genera y se genera en ambos sentidos desde la aceptación incondicional positiva propia y de los otros. Me refiero con esto no a la ingenuidad de creer que todas las personas están actuando positivamente, sino a la confianza en que todos los seres humanos tenemos probabilidades de construcción, potencialidades de éxito y decisiones de cooperar con otros cuando comprendemos que tenemos un sentido común que nos une. Dicho de otra manera, se trata de construir relaciones basadas en la comprensión del otro que genere profundo respeto y una confianza fortalecida. Una siguiente lección de liderazgo desde la transformación es la necesidad que debemos tener de huir de los diagnósticos, como si fueran estados estáticos, como si fuera el INRI que tuviéramos sobre las personas y sobre nosotros mismos. Huir de las etiquetas y de verdad cultivar un sincero aprecio hacia los matices, hacia lo inesperado y hacia lo diverso. Las organizaciones humanas, por el hecho de ser humanas, son profundamente complejas. Y la complejidad no se puede reducir a una etiqueta. La complejidad reclama navegar en la búsqueda de relaciones que nos permitan construir explicaciones adecuadas, trabajos adecuados, miradas conjuntas. La diversidad es lo que nos permite ser la sociedad que somos. La diversidad es lo que nos permite construir una forma de gerenciar diferente en contextos que cambian permanentemente. Y entonces aquí aparece un tercer elemento fundamental del liderazgo, que es el contexto. Cuando ponemos etiquetas o cuando dejamos diagnósticos fijos, estamos olvidando una premisa. Y es que, dado que los contextos son cambiantes, las personas también navegamos en esos contextos en la búsqueda de algo fundamental que se llama la adaptación. Desde esa perspectiva, entonces, liderar es también tener la capacidad de navegar en contexto, es decir, de comprender las dinámicas de los entornos e incluso las dinámicas internas propias para poder generar opciones de acción que respondan a esas dinámicas. Una siguiente lección que nos permite construir un liderazgo transformador o un liderazgo que transforme o se fundamente en la transformación es la práctica de la generosidad inteligente. ¿A qué me refiero con la generosidad inteligente? Me refiero a aquella generosidad que se fundamenta en el servicio incondicional a otros. En un texto reciente de gerencia, el de Capitalismo Consciente, de McKay y Sisodia, y en otro también reciente, que es Reinventando las Organizaciones de la Luz,
Es evidente que las organizaciones avanzan en su desarrollo en la medida en que comprenden su integración con todos los elementos del entorno en el que se encuentran. Y para que esa integración opere, es indispensable que quienes están en esa organización sean generosos en la expresión de su conocimiento, en la comprensión de las necesidades y en la propuesta de servicios, productos y experiencias que permitan que las personas podamos avanzar en nuestros propios procesos de desarrollo. Disculpe. Otra lección es apreciar el regalo de poder escuchar con el cuerpo y con el alma. No es frecuente que en conferencias o en clases organizacionales o gerenciales se hablen de temas como el amor o el alma. Pero ¿qué es aquello sino ese espíritu que nos acompaña, el que nos permite trascender e integrar a los otros en eso que nosotros podemos ofrecer como propuesta, tanto social como organizacional? Cuando escuchamos genuinamente, es porque estamos atentos a la otra persona. Y eso es cerebral, es prefrontal. Es decir, cuando realmente escuchamos, es porque disminuimos el volumen al juicio y aumentamos el volumen a la atención. Y en la práctica, eso se hace con todo el ser de que uno es. Lo hemos denominado el genuino interés en el otro, que no es otra cosa, a mi modo de ver, que esa escucha activa, que esa observación atenta, que es estar dispuesto permanentemente a la apertura y al acogimiento para poder comprender. Una siguiente lección es convertir las diferencias en un inmenso poder creativo. Y a veces lo olvidamos porque queremos homologar, queremos operar desde la similitud, queremos construir desde una sola visión y queremos simplemente replicar las verdades, comillas, que cada uno de nosotros cree tener. Y nos olvidamos que el poder creativo de los líderes, de las personas que estamos en las organizaciones, sucede desde la diferencia que somos. Y entonces el liderazgo es ese alimento, es ese sabor especial que tiene la creación, la creatividad, cuando realmente aprecio y acepto al otro como un legítimo otro y no como alguien que tiene que ser como yo creo que debe ser. Por eso, en síntesis, los mejores líderes no son buenos por tener siempre razón, soluciones, conocimiento o respuestas. Son buenos porque están dispuestos a aprender de sí mismos y de otros. Están dispuestos a experimentar en carne propia aquello que quieren que experimenten sus equipos. Están dispuestos a cambiar para ser los mejores catalizadores del cambio de otros. En últimas, entonces, ser directivo no es similar, no es sinónimo de ser líder. Ser directivo es un rol que se desempeña. Ser líder es una capacidad que se tiene. Por eso el gran reto hoy en día es que quienes dirigen equipos humanos lideran líderes, no lideran ni seguidores ni esclavos. Y esto tiene una implicación clara, y es ¿cuál? El reconocimiento de que todos los seres humanos
tenemos un enorme potencial de desarrollo que debemos aprovechar y que por ende las empresas, las organizaciones, las instituciones deben convertirse en los espacios propicios para que ese desarrollo se provoque y llegue a sus máximas expresiones. Con base en esto, viene la pregunta, ¿cuál es entonces la forma como puedo desarrollar un liderazgo sistémico, un liderazgo que transforme realmente? Y se nos ocurre presentarles a ustedes esta propuesta. El eje articulador, como lo he dicho durante esta conversación, del liderazgo es la persona. La persona en tanto individuo y la persona en tanto colectividad. Y hay tres grandes elementos que giran alrededor de la persona que facilitan el desarrollo de su liderazgo y de la capacidad de liderazgo. El contexto, la acción y la relación. Voy a quedarme en cada uno de esos tres elementos durante algunos minutos. Las personas, todas, sin ninguna excepción, estamos viviendo en unos determinados contextos. Y no es uno solo, son muchos contextos. El vivir en esos contextos es lo que nos genera significados, es lo que hace que para nosotros signifiquen las cosas que vivimos. Y por tener significado, entonces esas cosas hacen sentido para nosotros. Por eso, el contexto es fundamental para comprender el sentido de lo que queremos hacer. Les pongo un ejemplo. Con frecuencia, quienes dirigen personas dan órdenes. Y eso por sí mismo no es ni bueno ni malo. Pero olvidamos por un minuto, iba a decir por un segundo, que la orden es interpretada por el otro o los otros de acuerdo con su propio contexto. Y luego nos encontramos con la sorpresa de que las órdenes han sido cumplidas de manera distinta e incluso no han sido cumplidas. Y nos encontramos con argumentos como, jefe, yo pensé que usted esperaba que yo hiciera, o jefe, yo le entendí que lo que había que hacer era esto, o en extremo, jefe, yo pensé que esto no había que hacerlo todavía. Cuando no tenemos aproximación y claridad, es decir, comprensión sobre el contexto desde donde el otro me escucha, me observa y me atiende, corremos el alto riesgo de ser interpretados de manera equivocada para nosotros, porque para el otro es la manera adecuada. Por eso, con mucha frecuencia, encontrarán ustedes en los textos de liderazgo sistémico que existe una invitación a cuando usted ejerza la dirección, paso número 1, comprenda el contexto de sus dirigidos con el objeto, paso número 2, de ofrecer direccionamientos y dar órdenes que sean claramente comprendidas y coherentemente ejecutadas. Paso número 3. Fíjense que son los tres pasos derivados de la capacidad del contexto y por ende de la importancia del sentido. Elemento número 2, relación. Las relaciones pudiéramos básicamente presentarlas en dos ámbitos. Yo sé que hay más ámbitos, pero para efectos de esta conversación me interesa tener esos dos ámbitos claros. La relación que existe entre una persona y otra persona, que es denominada en los idiomas romances como el nuestro, interrelación, y la relación que existe entre una persona y un objeto. Por ejemplo, el que en este instante tiene usted con su computador
para ver y escuchar esta conversación. Si lo nota, a esa relación entre un sujeto y un objeto se le denomina interacción. Fíjense que incluso en el lenguaje confundimos las cosas y denominamos indiferentemente las cosas y eso nos genera también confusiones claras. La relación entre una persona y otra persona, es decir, la interrelación, es compleja, no es controlable, no es estandarizable y por ende no es materia de métodos estrictos o métodos fijos. Distinto es el mundo de la relación entre un sujeto y un objeto, una interacción que es predecible, que es controlable, que es estandarizable y que en comparación con la anterior no tiene el mismo nivel de complejidad. Cuando hablamos de la relación en este mundo del liderazgo, nos referimos a ambos tipos de relación. Y nos referimos a que cuando usted está en una interrelación, persona a persona, debe estar expuesto a la complejidad, que no es igual a la complicación. Yo sé, a veces se complican ustedes, y yo también, ¿no? Pero es de la naturaleza misma de la interrelación esa complejidad, que por ende no es un mundo susceptible de ser reducido a una fórmula, a un diagnóstico, como lo dijimos antes. Distinto al mundo de la interacción, sujeto y objeto, en donde incluso los aparatos llegan con manual para el usuario. Es decir, paso 1, paso 2, paso 3. La gran dificultad que tenemos es que hemos sido formados mucho más en el mundo de la interacción y tenemos la pretensión, a mi modo de ver equivocada, de usar herramientas de la interacción, es decir, diagnósticos, etiquetas, etcétera, para resolver problemas de interrelación. Y ahí el mundo de la gerencia está avanzando vertiginosamente en la indagación de cuáles entonces serían las herramientas adecuadas, los métodos adecuados para trabajar en el mundo de la interrelación. Y surge de nuevo la relevancia de trabajar en el liderazgo tanto de sí mismo como en el liderazgo con otros. Y por último, está el mundo de la acción. Y el mundo de la acción es el mundo de la experimentación y la experienciación. ¿Qué diferencia hay entre las dos cosas? El mundo de la experimentación es el ensayo y error. El yo me invento X para ver el efecto sobre Y. Válido. Distinto al mundo de la experienciación, que es relacionada con lo que haces cotidianamente, que no necesariamente es ensayo y error, sino es lo que de manera sucesiva y continua experiencias. Por eso, el contexto generador de sentido, la relación generador de diferenciación y la acción generadora de experienciación y experimentación permiten que el desarrollo del liderazgo se haga de maneras mucho más efectivas en el mundo empresarial, en el mundo organizacional y en el mundo institucional. Para cerrar esta parte de mi conversación con ustedes, quiero decirles que durante estos años de indagación que tenemos en la universidad alrededor del tema de liderazgo y de gestión, llegamos a algunos elementos, por lo menos claros. Es indispensable que entendamos que el mundo y la naturaleza del liderazgo es la propia de todos los seres humanos y que la naturaleza y el mundo de la gestión es la propia de la acción que esos seres humanos desarrollan para lograr un determinado resultado asignado por un propósito específico. 2. Cuando abordamos el liderazgo, lo estamos haciendo no como un tema específico y distinto, sino como un tema transversal que involucra una opción de vida, una manera de ser y estar en el mundo. Y 3,
Probablemente el instrumento propicio para el desarrollo de esto que están viendo ahí, esa conversación alrededor de la persona, sea la conciencia. Es decir, el hecho de que en la medida en que incrementemos nuestro nivel de conciencia personal y colectiva, entonces estaremos incrementando nuestra capacidad generadora de liderazgo, que a su vez genera más liderazgo. Estas eran las ideas iniciales que les quería plantear durante estos primeros 40 minutos, 41 para ser exactos. Y bueno, Jaime, quedo dispuesto a las preguntas, inquietudes del honorable público que nos acompaña. Súper, pues Chucho, primero mil gracias nuevamente por haber aceptado la invitación y por permitirnos ver este tema tan trascendental como tú lo mencionas del liderazgo desde esta óptica y este trabajo que tú has hecho durante tantos años de ver ese liderazgo como la capacidad de transformar y que realmente están todos los seres humanos. Pero yo quiero anclar esto también a el programa de alta gerencia internacional, porque Chucho lo ha mencionado muy bien, y es que esta formación en la que trabajamos y ayudamos a hacer mejor gestión, ayudamos a los gerentes a hacer una mejor gestión, tiene un trasfondo también personal, y es que a través, por ejemplo, del liderazgo, quienes decían iniciar este camino se van a encontrar a Chucho en tres memorables momentos, porque vislumbra también lo que en el fondo nos atañe como facultad de administración, que nos denominamos el liderazgo para la vida, y ese comprendemos que detrás de todos los roles que puedan ocupar en una organización como gerentes generales, vicepresidentes, presidentes, directores ejecutivos, en fin, cualquier rol, siempre hay una persona detrás de él y no podemos olvidarla. Así que hoy esta conversación estaba anclada a esa visión, y por eso rápidamente, y mientras ustedes nos envían preguntas a través del chat que está habilitado en este momento para Chucho, les voy a compartir rápidamente tres preguntas que suman a esta reflexión que Chucho ha dado, que complementan, porque Chucho nos ha hablado desde el ser, desde el liderazgo, como ese eje fundamental en el directivo, y sumadas a esas preguntas o a esas reflexiones iniciales, también hay otras que quisiera compartirles frente a lo que está sucediendo hoy en día y su rol como directivo y gerente de las organizaciones. Y es si ustedes consideran que en estos momentos de tan alta incertidumbre que no solo hemos vivido, sino que seguimos viviendo, porque tenemos un panorama electoral fuerte, complejo, que nos pone en una incertidumbre importante, ¿creen que necesitan nuevas herramientas para sobrepasarlos? Otra pregunta, creo que se me movió. ¿Sienten que sus conocimientos en temas como estrategia, liderazgo, que lo vimos hoy, e innovación, sienten que se han quedado obsoletos o que no están con lo último para poder afrontar esos retos? Y por último, consideran que tener conversaciones con pares, es decir, con otros gerentes, con directivos, con personas con una experiencia similar a ustedes en otras industrias, en otros contextos, genera conocimiento de gran valor para hacer mejor las cosas? Si al menos a 2 de 3 dijeron que sí de estas preguntas, pues la invitación está hecha para que sean parte del programa de alta gerencia internacional. Como se los comenté al inicio, este es el programa pionero y líder en la formación de altos directivos en Colombia. Tenemos 54 años de historia y tradición, y queremos que ustedes nos ayuden a seguir construyendo esa historia. Nuestra misión última o finalidad última de este programa es ayudarlos a ser mejores gerentes, pero con diferentes frentes, con unos conocimientos técnicos en términos del desarrollo del pensamiento estratégico, con una proyección de una óptica internacional, pero también desde el ser. Por eso tenemos no solo las sesiones de liderazgo que lidera Chuyo, como les mencionaba, sino también una parte muy fuerte de habilidades de la persona que claramente las usa al momento de ejercer los roles. Y tenemos una visión integral en la que ustedes van a poder
entender y comprender mucho mejor qué está pasando con el marketing, con la innovación, con las finanzas y el supply chain actualmente. Así que si uno lo mira, es una visión integral del gerente y directivo que queremos ayudar a construir. Muy rápidamente tenemos tres grandes bloques. Tenemos el primer módulo que es repensando estratégicamente los negocios. Tenemos habilidades gerenciales 4.0. Tenemos el módulo 3, conocimientos técnicos que soportan el cumplimiento de objetivos estratégicos. Y todo esto integrado y como lo pueden ver, el liderazgo está permeando en cada uno de los módulos porque sabemos que desde la persona hay que impulsar los conocimientos y todo lo que va viendo en esta experiencia. Tenemos dos modalidades, tenemos la modalidad presencial que está próxima a iniciar, tenemos la modalidad blended o semipresencial que estaría contemplada para inicio en segundo semestre, entendiendo que hemos aprendido a estudiar y a adquirir nuevos conocimientos de diversas maneras y parte de ello pues responde estas dos modalidades que tenemos contempladas. Ya para cerrar y pasar a unas de sus preguntas e inquietudes, decirles que este programa tiene un requisito de ingreso de mínimo 8 años de experiencia en cargos directivos y gerenciales, una edad mínima de 32 años que refleja esa conversación entre pares que garantizamos en este escenario. Y desde aquí ustedes van a encontrarse con personas de muy alto nivel para que puedan compartir experiencias y generar conocimiento colectivo. Y pues tenemos unos beneficios especiales para egresados Uniandes, para egresados de programas como alta dirección en gestión y liderazgo estratégico, también un beneficio especial para personas que viven fuera de Bogotá y Cundinamarca, y también descuentos para grupos empresariales a partir de 3 personas en adelante. Así que con esta invitación solo me queda decirle a cada uno de ustedes, bienvenido a este viaje que seguro les llevará o los ayudará a llevar la visión gerencial que tienen al siguiente nivel. Recuerden las 2 fechas de inicio y Daniela Barbosa en el chat les va a dejar los datos para que puedan dejarnos si tienen alguna inquietud o puedan contactarse con ella para hacer parte eh, de este maravilloso programa que está próximo a iniciar. Así que la invitación está hecha para que se unan. Chucho, solo veo comentarios de Jorge Antonio, que qué gusto saludarlo. Un líder debe ser capaz de crear nuevas culturas, que sucede cuando la misma la absorbe. Felicitaciones, algunos comentarios. Pero Chucho, si mientras llegan alguna pregunta, yo quiero hacerte alguna en específico, y tú que eres profesor también de alta gerencia internacional, ¿por qué invitarías a los directivos que hoy nos acompañan a que se den la oportunidad de complementar su perfil con un programa como este? Mil gracias, Jaime. Primero decirles que yo soy egresado del programa de alta gerencia internacional. No voy a decir cuál promoción porque eso revela parte de mi edad. Uh, Creo que esta es una experiencia que trabaja fundamentalmente en los siguientes sentidos. Uno, sentido personal, es decir, reexaminarse, reflexionar y revisarse a sí mismo como gerente a escala global dentro de la apreciación y la aplicación local que hace en su organización. Es decir, desarrollar esa mentalidad global y ver cuáles son las aplicaciones locales. El segundo aspecto es estar en contacto con profesores y conferencistas que tienen, me voy a incluir con algo de arrogancia, que tenemos la experiencia suficiente como para poder construir con ustedes opciones viables para el desarrollo de sus organizaciones orientadas en el contexto actual de los negocios. 3, creo que, y en esto voy a responderle a Jorge. Jorge, un abrazo especial para ti también. Adri, también un abrazo muy especial. Creo que en el programa, Jorge, se encuentra un elemento fundamental para comprender las dinámicas de las culturas organizacionales y su relevancia en la generación de valor en los negocios. Eso permite, entre otras muchas cosas, que cuando, comillas, la cultura absorbe al gerente, es cuando el gerente debe darse el espacio afuera, el espacio externo, escuchar a otros partners, colegas, a escuchar
y darse la oportunidad de comprender cuáles son las acciones entonces transformadoras que debiera tener esa, esa cultura. 4, creo que el programa ofrece una experiencia internacional muy interesante, en donde también viajar a Europa, ponerse en contacto con con la Escuela de Negocios en España y tener también esa visión europea de los negocios es muy interesante. Y dejé de último lo que para mí es lo más importante que tiene el programa por razones obvias, y es que es un espacio propicio para examinar y desarrollar la capacidad de liderazgo que cada uno de los estudiantes de alta gerencia tiene. Y en las 3 oportunidades que yo estoy con ustedes, eh, la verdad es que lo que hacemos es trabajar juntos. No es una cátedra de liderazgo, no es sentarnos a ver cuál es el método 1, 2, 3, porque eso no hay. Lo que hacemos es indagar juntos, explorar juntos y mirar los distintos contextos y sus diferencias para entender entonces que no hay una fórmula que aplique a todos y que por ende la fórmula está en las manos de cada quien. Y evidentemente después de esos 5 habrá muchos más. Por la querencia y por la admiración que profeso hacia mi universidad, pues es que estamos en una universidad de clase mundial y en una facultad que pertenece al 1% de las mejores escuelas de negocios del mundo. Entonces, hay muchas razones por las cuales yo tomaría este programa de nuevo. Si me invitan, lo hago de nuevo. ¿Y quién nos dicta el liderazgo, Chucho? No, queda prohibido. Súper, Chucho, de verdad, mil gracias por esa intervención y por esas razones. Creo que resumes muy bien lo que se puede encontrar en el programa, ya que lo viviste y así como Adriana en el chat, que Adriana ha sido egresada de alta gerencia, de alta dirección, pues también gracias por esa recomendación y esperamos que sigamos construyendo país también desde esta visión estratégica y mancomunada. Chucho, aquí hay una pregunta de Jader y es, ¿cómo la cultura organizacional impacta el modelo de liderazgo y puede limitar o aumentar su crecimiento? Yo pienso, Javier, que lo que impacta es el modelo de dirección, no el modelo de liderazgo. Tal como lo expliqué, impacta la manera como se gestiona la organización, no la manera como se desarrolla el liderazgo de cada uno de los miembros de la organización. Y eso creo que es muy importante tenerlo claro para no confundir algo que en mi opinión está generando un ruido innecesario. Y es que sentimos que el liderazgo es una característica única de quienes ostentan cargos de dirección o cargos de jefatura o dirigen equipos. Y no es cierto. Es tan líder el gerente general como la recepcionista. ¿Por qué? Porque está poniendo toda su capacidad de transformar la realidad que tiene en las manos al servicio de un propósito común. Y es tan buen gestor el gerente o la recepcionista en la medida en que realmente obedezcan a una cultura que en la práctica no es una. La cultura es una construcción continua, no es un hecho estático. Y creo que los colombianos lo estamos viviendo en este instante de manera muy clara. Cuando estamos en un ambiente electoral, se pone a prueba la cultura y las culturas del país. Y fíjense ustedes que incluso eh, las personas que son muy cercanas logran distanciarse por sus opiniones políticas o electorales, lo que a mí me parece no hace mucho sentido. Lo que haría más sentido es encontrar en esa diferencia la posibilidad de construcción de un propósito común, de un modelo común de acción. Entonces mi respuesta para tratar de sintetizarla es, yo creo que lo que impacta más que el modelo de liderazgo, porque en tal sentido modelo no hay, lo que impacta es el modelo de gestión y de dirección de la organización. Eh, el modelo de liderazgo, si existiera algo que pudiera llamarse de esa manera, es más esa capacidad de transformación que tienen todos los miembros de la organización y su capacidad de aporte. Aquí me parece que lo que la organización debe hacer es aprovechar al máximo posible la inteligencia y las capacidades de cada uno de sus miembros. Buenísimo, Chucho. Gracias a ti por la respuesta.
Karen nos preguntaba qué tipo de formación es Alta Gerencia Internacional. Es un programa de educación ejecutiva que si lo miran, como sucede en el mundo, está, digamos, en su máximo nivel en términos que busca que los altos directivos tengan un espacio de convergencia, de conversación, de discusión. Así que pertenece a educación ejecutiva, no conduce a un título formal, pero sí da un sello en la hoja de vida que tiene un valor enorme, sobre todo para los niveles que les hemos mencionado y que buscan esa actualización y ese desarrollo de nuevas competencias de una manera mucho más práctica, en un tiempo mucho más corto y demás. Pero algo muy importante, Karen, y para ti y para todos, es que quienes culminan con éxito el programa de alta gerencia internacional son reconocidos como egresados de la Universidad de los Andes, lo cual es un atributo que refleja la relevancia que tiene tanto para la universidad como para el sector empresarial y para el sector real este tipo de formaciones. Así que espero con eso responder tu pregunta. Nos preguntan si estará disponible. Sí, señor, sí, señores y señoras. Este webinar lo van a encontrar en el canal de YouTube de la Facultad de Administración en los próximos días. Y no solo ese, aquí pueden encontrar también todos los webinars y espacios de conversación que también pueden ser de gran interés para ustedes, sus equipos de trabajo, y que pueden de alguna manera incentivar o encontrar esas necesidades que en nuestra oferta también pueden resolver. Daniela Barbosa nuevamente les ha dejado ahí sus datos, el link para que nos puedan dejar sus datos o contactarse con ella directamente por WhatsApp. Nos encantaría tenerlos en el programa, estamos próximos a iniciar el 25 de este mes daremos inicio a la formación presencial y realmente si lo que escucharon hoy de Chucho, si viendo la presentación del programa, si respondiendo esas preguntas que les hicimos en algún momento, si sienten que es el momento de actualizarse y que necesitan herramientas para hacerlo, no lo duden. Para afrontar tiempos de incertidumbre, para afrontar tiempos complejos, como lo vivieron en la pandemia, una de las mejores fórmulas para hacerlo es estando actualizado, es estando con las herramientas a su mano. Así que no dejen pasar la oportunidad de ser parte de Alta Gerencia Internacional. Será un gusto tenerlos en clase. Y eh, una última pregunta, Chucho, yo creo que más que pregunta es un cierre que dice Karen, es una última pregunta. ¿Cómo un líder motiva? Para cerrar, Chucho. Líder, entendiendo que el líder eres tú, Karen, y que son las personas que están contigo, el líder, cada líder se motiva por el sentido que tiene para vivir, para trabajar, para relacionarse. Es decir, la motivación para mí tiene un nombre claro. El motivo es igual al sentido. Si hay sentido, nos movilizamos con toda seguridad. Si no hay sentido, entonces necesitamos el aplauso externo para poder medio movilizarnos. Eso es el peligro de usar el premio, los premios y los castigos, ¿no? La zanahoria y el garrote. Y es que en el fondo no estamos generando sino condicionamiento del comportamiento de la persona, pero no del desarrollo de su sentido, que es realmente lo que moviliza a una persona. Buenísimo, Chucho. Pues creo que con esta valiosa intervención damos por finalizado este espacio. Les agradecemos a todos los que sacaron este tiempo para acompañarnos y también a quienes desde hoy han dicho inicio el camino de alta gerencia internacional, así que estaremos muy atentos para que puedan postularse y empecemos en el menor tiempo posible su proceso. Así que nos encanta verlos, Chucho, de nuevo mil gracias por este espacio y esperamos Gracias a seguir ti. encontrándonos en nuevos escenarios. Mil gracias a todos. Chao. Gracias, una feliz tarde.